E aí, DJ Thiago, mano, solta essa porra, vai. Y en primer lugar, ¿qué creen que quiera decir gas ideal? Porque ya sabemos que es un gas, es un estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen, solamente es una fuerza de atracción entre sus partículas, es muy débil y pues se puede expandir a lo que se pueda. ¿Pero qué es ideal? ¿Qué quiere decir esta parte de ideal? ¿Alguna idea? Pues simplemente la parte de ideal quiere decir que no importa si aumenta el clima o si llueve o si hay un desastre natural o que la Tierra se mueva un poquito más de lo que está en su órbita, no importa nada de eso. Esto quiere decir que es un gas ideal, o sea que siempre va a considerarse con las mismas temperaturas, con la misma el volumen, con la misma presión, con la misma, pues podría decirse la misma constante de gas. Entonces aquí no va a haber cambio en nada, ni por algún movimiento que haya, por lo tanto siempre va a ser ideal, ¿de acuerdo? Claro, este término de ideal, pues solamente es un término científico, porque en la realidad no existen los ideales. Hagan de cuenta, por ejemplo, en el caso de las niñas o de los niños que dicen, tengo a mi novia o mi novio ideal. Y pues le preguntan, ¿qué es ideal para ti? Pues que sea sincero, que sea honesto, cualquier particular que ustedes consideren que es un novio ideal o una novia ideal, pero es consideración de uno. En cambio, si tú lo comparas con otro, dices, no, ¿sabes qué? Ese no me gusta porque pues está feo, no es caballeroso o no es bonita. Entonces, pues cada uno tiene su parte de ideal, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos los gases ideales, que es por parte de los científicos. Y para ello tenemos una ecuación que se llama ecuación de los gases ideales. En este caso es PV es igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N va a ser las moles que contiene ese gas, R es la constante de gases ideales, y T es la temperatura. Dependiendo de esta constante que es la R, va a depender la presión, el volumen y la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Y pues claro, tenemos varias constantes de gases ideales.
Lo único que cambia es que pues, es la misma, pero las unidades son diferentes. Es lo único que cambia. Por ejemplo, tenemos la que normal se usa, la de 8.314, y estas sus unidades son joules sobre mol Kelvin. Por lo tanto, la temperatura, ¿en cuánto lo deberíamos de manejar? ¿Cuál sería la unidad que deberíamos de utilizar para temperatura? Kelvin. Kelvin, correcto. Moles, pues está bien. Y en el caso de joules, por lo tanto, de ahí donde lo obtenemos. Lo obtenemos de la presión y del volumen. ¿De acuerdo? Esa es la constante, pues se podría decir general, que siempre se ha utilizado. Y pues sería en el sistema inglés. Si lo quisiéramos en el sistema normal, ahí las unidades van a ser litros, atmósferas, mol Kelvin. Y su número es 0.08206. Entonces son litros, atmósferas, mol Kelvin. Y como ven, la temperatura debe manejarse igual en Kelvin, moles, y la presión ahora ya nada más es solita y sería en atmósferas, y el volumen sería en litros. Hay algunos otros que esto lo manejan en metros cúbicos, por lo tanto debemos de hacer una conversión y aquí ya no sería 0.082, sino sería de 8.2. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Ahora, de esa ecuación que teníamos al principio, pues se puede calcular varias cosas, por ejemplo, la presión, que solamente es despejar, en este caso, sería las moles por la R, por la temperatura, entre el volumen. Pero, ¿qué tal si no tuviéramos volumen ni las moles? Entonces, recordando lo que vimos anteriormente de la densidad y la molaridad, entonces tendríamos densidad por la R por la T entre M, que sería la molaridad. ¿De acuerdo? Más bien sería el peso molecular. Perdón, peso molecular. Entonces aquí tendríamos densidad y la misma R y la T. O bien, si por ejemplo nos dieran la masa y el peso molecular, por lo tanto podemos sacar esta, donde teníamos anteriormente la formulita W es igual a N por PM, donde podemos despejar y nos quedaría W sobre PM. Entonces de aquí ya podemos obtener N, lo sustituimos aquí y ya nos daría todo el valor para la presión. ¿Dudas? No, profe. Ok. Otra de las leyes que luego suelen venir en los exámenes es la ley de Boyle, con temperatura constante. Por ejemplo, si estamos manejando una temperatura de 20 grados, pues siempre va a ser 20 grados. ¿Y qué quiere decir la ley de Boyle? Pues está relacionado la presión y el volumen de un gas a una temperatura constante. Eso quiere decir que va a haber una presión 1, un volumen 1, y va a haber una presión 2 y un volumen 2. Normalmente esto se aplica en tuberías, donde aquí va a entrar una presión y un volumen,
y hay veces que se achica este tubo, y por lo tanto tendríamos una presión 2 y un volumen 2. ¿De acuerdo? Otra ley que también se utiliza es la ley de Charles. Esta es a presión constante. Igual se maneja una tubería. Y esta quiere decir que está relacionado el volumen y la temperatura de un gas. Entonces tendríamos volumen 1, temperatura 1, igual a volumen 2, temperatura 2. Entonces va a haber un gas que va a viajar sobre una tubería y por lo tanto va a ir recto. No va a haber disminución de la tubería porque nos está diciendo que va a haber la presión constante. ¿Y por qué va a haber diferencia de temperatura? Pues simplemente porque la tubería, al pasar un fluido, se va a empezar a calentar. Entonces, al empezarse a calentar, pues el gas también se empieza a calentar. ¿De acuerdo? Por eso aquí, por ejemplo, si tuviéramos 20 grados, al final ya aumentaría y pues tendríamos una temperatura, por ejemplo, de 25 grados. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Muy bien, esa es la ley de Charles. Tenemos otra, que es la ley de Gay-Lussac. Y esta se maneja a volumen constante. En su examen les puede preguntar a qué a qué temperatura o a qué volumen o a qué grado se está manejando tal ley, por ejemplo, la ley de Gay-Lussac. Entonces ya ustedes dicen, se maneja a volumen constante. Ahí les van a venir las 3 opciones y la última que es ninguna. O les puede venir cuál es la fórmula de Gay-Lussac. O les ponen la fórmula y les preguntan cuál es de esas que están ahí. ¿De acuerdo? Y la ley de Gay-Lussac lo que nos dice es la presión y la temperatura están relacionadas y siempre va a ser de un gas. Entonces, nuevamente es una tubería, por lo tanto va a haber un volumen en todo esto. Y por lo tanto, aquí lo que tendríamos es que va a haber diferencia de presiones. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Por qué habría diferencia de presiones en este caso? Si se supone que el volumen es constante. ¿Alguien sabe? ¿No se imaginan por qué? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Por qué
la presión de 1 va a ser diferente a la presión de 2 si el volumen es constante. ¿Por la temperatura? Por la temperatura. Ok, pero ¿por qué va a haber un cambio de temperatura? Y otra cosa, si va a haber cambio de temperatura, entonces el volumen ya no sería constante, ¿verdad? Hagan de cuenta, por ejemplo, agua que se encuentre a 80 grados y al momento de pasar por esa tubería, pues se va a calentar y se puede evaporar. Por lo tanto, ya va a haber dos volúmenes, una del gas y una del líquido. Entonces, ya no aplicaría esta ley. Entonces, ¿por qué hay cambio de presión? Simplemente porque va a haber una tubería que va a ir en línea recta, pero resulta que aquí hay un codo. Por lo tanto, esto se llama caída de presión. Al haber un codo, entonces se está chocando todo nuestro gas con esa barrera y pues está haciendo un cambio de dirección. Al haber cambio de dirección, pues va a cambiar nuestra presión. Entonces, por eso presión 1 va a ser diferente a nuestra presión 2. Claro que si esto sigue nuestra tubería, pues aquí va a haber una presión 3, donde esto ya va a ser igual. ¿De acuerdo? Solamente por eso hay ese cambio de presión. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a lo que es la parte de ondas. Profe, una pregunta. Sí, dime. De todas esas fórmulas, ¿cuál sería la fórmula, bueno, la universal de los gases? Es que una vez vi una pregunta así. En la Universidad de los Gases Ideales es la que te mencioné, que es PV igual a nRT. Esa es la ecuación general de los gases ideales. Gracias, profe. De nada. Por eso les digo que esa pregunta puede venir tanto en física como en química. Ahí es dependiendo de quién haga el examen y pues ahí sí viene, puede ser en uno o en otro. ¿De acuerdo? Y sí, esa es la ecuación general. Entonces ahora pasamos a la parte de ondas. Y pues, ¿quién me puede decir qué es una onda? Porque es una pregunta que luego viene en los exámenes. ¿Qué es una onda? Ya después les preguntan qué es un movimiento periódico o un movimiento armónico. Pero la principal, ¿qué es una onda? ¿Qué se imagina? ¿No son vibraciones, profe? No. Vibraciones. Sí, puede ser, vibraciones. Ahora, la otra pregunta. ¿En qué medios viaja esas ondas o esas vibraciones?
solamente hay dos medios por donde viajan esas vibraciones. ¿Cuáles serían? Una sería el aire, profe, ¿no? Claro que sí, una sería el aire. El agua. Correcto. Esas son las dos. Estas son vibraciones generadas por un movimiento. Y como bien lo dice, viaja en dos medios. Uno que sería el agua y otro que es el aire. Por ejemplo, en el agua, hagan de cuenta que tenemos un lago y por lo tanto aquí hay un individuo con una piedra. Al aventar esta piedra al centro, por ejemplo, del lago, ¿qué sucede? Se generan las ondas, ¿no? Se generan las ondas, así es. Y estas ondas son generadas en forma de círculos. Siempre van a ser esas ondas así generadas en círculos. Y por lo tanto va a haber un momento donde esas ondas van a chocar, en este caso, con la orilla del lago, y pues hasta ahí se van a destruir esas ondas. Si no hubiera alguna barrera, esas ondas seguirían hasta que haya algo que las destruya. ¿De acuerdo? Ese sería en el agua. En el caso del aire, por ejemplo, tenemos una bocina. ¿A quién de ustedes les gusta el sonido? Así que suene lo más pro que se pueda. A mí. A ti. Ok. Por lo tanto, cuando pones tu bocina, ¿has visto alguna vez lo que le sucede a esta parte del medio de la bocina? Sí, como que zumba, Exacto. Entonces, como cuando que se zumba, contrae. exacto. Y eso es por el movimiento que está generando el sonido. Entonces, todo ese sonido empieza a vibrar y entonces lo empieza a expulsar al aire, lo cual también va a viajar en forma de ondas, hasta que esté el otro individuo que la está escuchando y esas ondas se puedan a romper ahí. En cambio, si hay una casa, pues esa barrera empieza a retacharlas. Claro, va a haber algunas ondas que sí las puedan traspasar y pues van a sonar todavía, ¿de acuerdo? En el caso del agua, pues ahí sí, se retachan y ya no pasan a más. En el caso del sonido, ahí sí puede viajar más que el del agua. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Borramos esto. En esta cuestión de ondas existen varios movimientos. Uno de los movimientos que tenemos es el movimiento periódico. Que consiste en repetirse de manera cíclica este movimiento, como tenemos la bocina nuevamente. Entonces empieza a repetirse este movimiento infinidad de veces y ese es un movimiento periódico, ¿de acuerdo? Si lo graficáramos
Hagan de cuenta que aquí tenemos el tiempo y aquí el sonido. Por lo tanto, esto iría de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con ese movimiento? No, profe, ninguna. No, profe. Tenemos otro movimiento que se llama movimiento armónico. Este movimiento armónico existe de dos tipos, uno que es simple y otro que es compuesto. El movimiento armónico simple consiste en un movimiento periódico, pero la partícula, cuando se somete a una fuerza pues restauradora del sonido, va a proporcionar un desplazamiento mayor. Y pues esta representa una función del tiempo mediante las funciones del seno y coseno. Entonces, nuevamente en nuestra gráfica tenemos nuestras ondas y recordemos algo de matemáticas, que cuando es en el eje X vamos a utilizar el seno y cuando estamos en el eje Y vamos a utilizar el coseno. ¿De acuerdo? Y eso es lo que consiste solamente, por lo tanto, vamos a poder saber cuánto ha viajado en distancia y cuánto ha viajado en tiempo. Ese es un movimiento armónico simple. Y uno compuesto consiste en el mismo movimiento, solamente que aquí vamos a meter también, aparte de la distancia y el tiempo, vamos a meter uno tercero que sería, por ejemplo, Z, ya hablaríamos de tercera dimensión, donde este sonido pues va a tener una profundidad. Esto suelen a veces preguntárselos en los exámenes, ¿cuál es el movimiento armónico compuesto? Y pues solamente ahí la respuesta sería, tiene una profundidad. ¿Dudas? Entonces, como dijimos, las ondas es un movimiento y pues uno de los más grandes movimientos tenemos el sonido. El sonido en todas partes hay, menos en el vacío. Eso también es una pregunta de examen que luego les viene de que si el sonido existe en el vacío. Entonces la respuesta es no. ¿De acuerdo? En todo lo demás donde no haya vacío, siempre hay sonido. Hasta en el espacio llega a haber sonidos. Y luego los astronautas han grabado algunos sonidos que existen en el espacio, pero pues son sonidos que ni ellos saben qué es o lo que está haciéndolo ese sonido. Como ya saben, el sonido viaja a grandes cantidades de kilómetros. Es lento, pero sí viaja a grandes cantidades. Otra cosa, el sonido pues tiene una velocidad menor a lo que sería la velocidad de la luz. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Otra cosa, el sonido sí tiene volumen propio. Y no piensen que es el de su celular o el del radio o el de algún componente de sonido que le suben el volumen, ¿de acuerdo? Estamos aquí hablando de volumen de
una propiedad física, ¿de acuerdo? Aparte de que tiene volumen propio, y esto es gracias a lo que es la cohesión, va a contener también una fuerte atracción de partículas. Por eso, no sé si han notado su celular en la parte de la bocina, que luego llega a estar sucia, con polvo, o a veces hasta tiene, pues ahí unas pequeñas Pelucitas. telitas o pelucitas, exacto. Entonces, es por esta fuerte atracción cuando nosotros ponemos el celular en altavoz o colocamos música o cualquier otro sonido, pues siempre van a haber pelusas o polvo en esa bocina, ¿de acuerdo? Igual en las computadoras, si llegan a poner música en la computadora, pues van a ver pelusa, polvo, partículas ahí en su computadora. O también en los audífonos, en los iPods. Por eso siempre antes de usarlos hay que limpiarlos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Muy bien. ¿Los demás alguna duda que tengan hasta aquí? No, profe. No, profe. Perfecto, pues eso sería todo en base a lo que son ondas sobre el sonido. Y ahora, por último tema, vamos a ver lo que sería la óptica. La óptica es otro tema de física que en principal tenemos lo que es la reflexión y la refracción. Y pues uno en qué consiste con el otro, porque si se dan cuenta tiene casi lo mismo. Resulta que la reflexión es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando entra en contacto con la superficie de un medio. Hagan de cuenta, tenemos por ejemplo el agua. Y pues tenemos el sol. Entonces aquí va a haber una onda que va a entrar junto al agua y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Pues va a haber una diferencia de dirección, entonces lo va a retachar, ¿de acuerdo? Entonces entra y retacha. Eso es lo que nos quiere decir la reflexión. Hay veces que esta reflexión pues retacha en dirección opuesta o puede ser que retache al mismo lugar, entre donde hubo el origen. ¿Dudas? Ahora, la refracción es cuando hay un cambio de dirección de una onda cuando pasa oblicuamente de un medio a otro. Por ejemplo, tenemos el experimento de un vaso con agua y un popote o un lápiz. No sé si lo han hecho en casa. Donde tenemos este lápiz y resulta que cuando lo meten, el lápiz como que se deforma y estaría en otro lugar. Ya no estaría aquí como debería de estar, sino cambia de dirección. Entonces ustedes lo sacan y resulta que vuelve a estar en su mismo lugar. Eso pasa por la refracción, donde hay un cambio de dirección. ¿Han hecho este experimento alguna vez?
Sí, profe. ¿En qué medio no sucede la refracción? Si lo han hecho. En este caso diríamos que es el agua. Pero ¿en dónde no ocurre? Simplemente en aceite. O en algunos compuestos donde no tiene más bien tiene más densidad que el agua. ¿De acuerdo? Solamente no ocurre la refracción en estos elementos, ¿de acuerdo? En esas sustancias. También tenemos otro concepto que es el índice de refracción. El índice de refracción es la relación entre los senos de los ángulos de incidencia de la refracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto lo representamos en una gráfica, pues va a haber un momento que va a subir y esto va a retachar, por lo tanto, va a subir nuestra gráfica. Entonces, nuevamente obtenemos el seno y el coseno de esa refracción. Que más adelante vamos a ver esas formulitas. Tenemos otro que es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo que está formado por el rayo de luz y la normal a la superficie donde incide. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el rayo de luz y esto va a haber un ángulo. Este ángulo es el que nos habla, que es el ángulo de incidencia. Y el ángulo de refracción es el ángulo formado por el rayo de luz y la normal de la superficie, por lo tanto sería esta que está del otro lado. En otras palabras, si estamos ubicados con lo de matemáticas, recordemos que aquí va a llevar un ángulo, por lo tanto para sacar el ángulo de reflexión solamente es restarle este ángulo, ¿verdad? Entonces tendríamos que restar 180 menos este ángulo y tendríamos el ángulo de reflexión. Y por último tenemos la longitud de onda, que es la distancia que recorre una onda en un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Pues todo el círculo. O sea que empezó, por ejemplo, aquí, va viajando y termina en el mismo lugar. Eso es un ciclo. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, tenemos las fórmulas ahora sí, que es la fórmula para sacar el índice de refracción. Donde tenemos lambda, esto se llama lambda, que es el índice de refracción, y esto es igual a lambda inicial, o sea, el índice de refracción de que inicia, sobre n. N es la refracción total, ¿de acuerdo? En otras palabras, esta lambda también le llamamos longitud de onda. Entonces sería la longitud de onda inicial y la longitud de onda material. Hay otros que le llaman en el vacío. Como ya sabemos, no hay sonido en el vacío. Por lo tanto, pues va a haber un índice de refracción en la óptica. Ahí sí. En la óptica sí tenemos, en el sonido no hay. Entonces ahí tenemos esa formulita que se deben de aprender.
¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Profe, La óptica fue descubierta por Newton también, donde Newton tenía un prisma triangular, se supone que era de vidrio, donde hizo pasar una luz blanca y lo que pasó con este prisma es que la luz blanca la deformó en sus 7 colores. Por lo tanto, estos 7 colores son los mismos que tenemos en el arco iris. Entonces, así como hizo este experimento, pues se dio cuenta cómo se formaban los arcoíris. Al tener, en este caso, no un prisma, sino las gotas de agua hacen que se deforme la luz blanca del sol. Por eso se forman los arcoíris. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Y pues el último concepto que tenemos es la difracción. La difracción es un fenómeno que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo. Por ejemplo, tenemos una rejilla. Nuevamente aquí hay el sol. Entonces esta rejilla empieza a darle el sol y aquí se va a plasmar su sombra. Esto se le llama difracción.